Señor, es el nombre que levantamos sobre todo nombre, porque tu nombre es plenitud, Señor. Tu nombre es estar llenos, es estar completos, es estar extasiados en tu presencia, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor, por tu cuidado, por tu bondad, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú, Señor, nos has levantado del lodo cenagoso en que nos encontrábamos, Señor. Antes de ti estábamos perdidos. Hoy tú nos has encontrado, Señor, y nos has llevado y nos has puesto sobre la roca, a salvo, libres del pecado, libres de la culpa, libres de toda maldición, Señor. Eso somos en ti, Padre. Eso somos en ti, por eso te amamos, te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta hora, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, gracias por tu poderosa palabra, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable el día de hoy. Que tu Espíritu Santo nos permita convencernos, Señor, de las cosas que estamos haciendo mal. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues antes que nada, buenas noches. Bienvenidos los que estamos aquí y bienvenidos también las personas que nos ven por medio de las redes. Ha sido un tiempo muy largo y bueno, les voy a comenzar a platicar algunas cosas, pero quiero en lo personal pedirle al Señor por medio de su Espíritu Santo que me permita tener las palabras correctas para darles el mensaje del día de hoy. Porque es un mensaje especial, es un mensaje que ciertamente no sé si se vaya a salir un poco del molde de lo que hemos venido predicando, pero yo sé que es un mensaje que el Señor quiere darnos a todos. Antes que nada, una disculpa. Este fin de semana no tuvimos servicio porque tuve un contratiempo de salud y pues bueno, lo importante es que aquí estamos. Lo importante es que el Señor nos ha permitido llegar a este día. El tema de hoy se llama Sobre la Roca. Y voy a comenzar platicándoles un poco. Bueno, ya les dije dónde estaba, ¿verdad? Pero bueno, no debía habérselos dicho porque era parte del tema. Este fin de semana me tocó estar en un retiro. En el lugar donde estábamos, habíamos aproximadamente unas 200 personas, pero de esas 200 personas, yo calculo que más o menos unas 20 personas estaban sirviendo a los demás. Y digo que fue un tiempo de retiro porque fue un tiempo que a mí en lo personal me permitió meditar en muchas cosas, muchísimas cosas. Y tú dirás, bueno, pues ¿a qué hotel se iría el pastor, verdad? Se fue a Chapala, se fue a Acapulco, se fue a algún lugar de la montaña, a un retiro espiritual. Pues bueno, ese lugar donde estuve no era un hotel, ciertamente, era una sala de urgencias del Seguro Social. ¿Y por qué te digo que fue un lugar y un tiempo de meditación? Porque hay situaciones que a veces el Señor permite en nuestras vidas para poner un alto y hacernos ver, sacudirnos y decirnos, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ese lugar donde yo llegué con cierto temor, porque sí les platiqué que hace poco más de 3 semanas me hicieron una angioplastía y me pusieron una especie de mallita en una arteria del corazón. Y pues todo iba muy bien hasta que no sé si muy querido, pero cuando menos conocido pastor, se le ocurrió hacer o cometer una imprudencia de hacer un esfuerzo que no debía haber hecho, y eso provocó que algo en mi corazón
se pusiera en alerta. Y bueno, amanecí no muy bien el sábado y fuimos corriendo a la sala de urgencias. Nos mandaron a otro hospital, a otra sala de urgencias donde había atención completa. Pero fíjense qué impresionante es esto, porque uno no lo sabe hasta que lo vive. Y desde que yo llegué fue deprimente, ¿sí? Porque me di cuenta de la fragilidad humana, de lo frágiles que somos como seres humanos, pero no solamente eso, de la manera en que muchas veces el sistema, o el sistema hospitalario, por llamarlo de esta manera, trata a las personas que están como pacientes en ese momento. Para no irnos muy largo, les voy a decir que ese lugar tiene capacidad como para 70 camas, había como 150 pacientes. Entonces ustedes me van a preguntar, ¿y si no había camas, dónde estaban los demás? Estábamos en sillas. Yo me pasé más de 24 horas sobre una silla, ni siquiera tuve cama. Pero había gente que estaba en el piso y había gente que estaba de pie durante todo el día. Y yo no puedo decir nada en contra de las personas que estaban atendiéndonos, porque lo que sí yo vi en ellos fue un gran espíritu y un ánimo de servicio. Estaban haciendo todo lo que podían con lo que tenían. Aún esas más de 24 horas que yo tuve que pasar en una silla, pues sí fueron muy incómodas para mí, porque se supone que yo iba con el problema del corazón, imagínense, e incómodo, sentado, ya no aguantaba ni de pie ni etcétera. Pero bueno, la cuestión es que ese tiempo, aunque fue lastimoso, fue un tiempo que me permitió meditar en muchas cosas. ¿Y por qué este tema se llama Sobre la Roca? Bueno, pues porque el Señor me hizo pensar y meditar acerca de dónde estamos parados. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo realmente? Porque a veces nosotros pensamos que las cosas que estamos realizando son suficientes y están bien. Pero el Señor me dio una sacudida tremenda. Vamos a ir a Mateo 7, del 24 al 27, por favor. Mateo 7, del versículo 24 al 27. Me dicen cuando lo tengan, por favor. Amén. Ok. Mateo, yo estoy en Marcos, perdón. Dice así, este capítulo tiene un título que dice Los dos cimientos. Y estas son palabras del Señor Jesucristo. Son palabras que Él pronunció a sus discípulos. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Yo sé que tú has leído muchas veces estos versículos. Yo también los he leído en muchas ocasiones. Pero cuando el Señor me hablaba sobre la roca, estos son los versículos que me trajo a la mente.
pero también trajo una imagen de hace mucho tiempo, cuando yo trabajaba para una empresa donde viajaba mucho, y en una ocasión, bueno, varias ocasiones me tocó viajar hacia Veracruz. Y cuando vas a Veracruz, antes de llegar a Orizaba, hay una montaña muy alta que se llama el Pico de Orizaba. No sé si has escuchado hablar de ella. A mí me impresionó cuando lo vi por primera vez porque yo no conocía estas cifras, pero ahora ya las estuve investigando. Resulta que esa montaña mide 5,600 metros de altura. Y cuando yo llegué la primera vez a ese pueblo de Orizaba, me impresionó entrar al pueblo y ver como una muralla de piedra impresionante, de un color gris muy especial. Y cuando yo volteé hacia arriba, yo no veía dónde terminaba eso. Se veían las nubes y la pared todavía continuaba. Pues ese es el Pico de Orizaba. Ese es el Pico de Orizaba. Entonces, a mí me impresionó porque yo nunca había visto un monte tan alto. Y no es el más alto del mundo, pero ya 5,600 metros yo creo que son muchos metros de altura. Y esa fue la imagen que el Señor trajo a mi mente. Esa montaña, y me imaginé esa casita construida en la cima de la montaña, sobre la roca, como dice la palabra. Y sí pensé, dije, bueno, es que si una casa está así de alta, hasta allá, pues ¿qué la puede tocar? Pueden correr ríos, puede inundarse, puede desbordarse el mar, puede hacer lo que quiera y no le van a llegar a donde está la casa. Y dice el Señor que si nosotros construimos nuestra casa sobre la roca, nos va a comparar a ese hombre sensato que la construyó hasta la cima de la montaña, hasta arriba de la roca. Pero que si no lo hacemos, entonces nos va a comparar con el que construyó sobre la arena, y dice que llegaron las tempestades, las aguas, los vientos y tumbaron la casa. Pero hay algo que me llama muchísimo la atención aquí. Dice que cuando vinieron las lluvias y los ríos y soplaron los vientos, dice, golpearon contra aquella casa y no cayó. Pero no dice que no cayó porque estuviera muy bien construida. No dice que no cayó porque era de ladrillos, porque recuerdan el cuento de los 3 cochinitos y el lobo. ¿Y qué nos decían ahí? Que el cochinito que hizo la casa de ladrillos fue el más inteligente porque esa casa resistió. Pero aquí la palabra no nos dice que la casa fuese construida de manera fuerte, ni con grandes muros, ni con piedras grandes, ni que fuera toda de material fuerte. Dice que no cayó, ¿por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. La causa de que esa casa no cayera es que estaba sentada, estaba cimentada sobre la roca. ¿Y qué es lo importante de todo esto? Que tú y yo tenemos que entender que esa roca, para nosotros creyentes, es Jesucristo. Y la palabra nos está diciendo que si nuestra vida está fundamentada sobre Jesucristo, no va a haber nada, absolutamente nada, que pueda tumbarte. ¿Y sabes qué? Ahora que estaba yo en el hospital, en la sala de urgencias, ¿me sentía mal? Sí me sentía mal. ¿Y sabes qué me dio muchísima tristeza? Lo que sucedió el fin de semana, que no tuvimos servicio. Me dio mucha tristeza porque dije, Señor, no es posible que si yo estoy aquí, no tengamos un servicio en la iglesia. No es posible. No quiero que me malinterpreten. Yo sé que la obra no depende de mí, pero dije, ¿y si ya no salgo de esta, Señor, qué va a pasar? Pero el Señor me dijo, tranquilo, la base, el fundamento soy yo. Lo importante no es ese lugar donde te reúnes con la gente, donde se reúne la congregación.
Lo importante es que la iglesia, que no el edificio, sino la iglesia, debe estar cimentada sobre la roca que soy yo. Si esa congregación está cimentada en mí, no va a haber nada que la derribe. No va a haber nada que pueda arrasar con ella. Se va a sostener porque soy yo quien la sostiene. Yo lo entiendo, yo lo sé. Yo sé que no soy indispensable, eso lo sé desde siempre. Pero de momento, como todo ser humano, así como a ti te sucede también, yo tengo pensamientos y digo, ¿y qué va a pasar, Señor? Pero el Señor me dijo, lo que tienes que hacer es analiza, medita, discierne y actúa. Y fíjate bien, cuando yo entendí esto de que la fuerza de la casa no era la casa en sí, sino el cimiento, ¿qué significa esto? Que bien pudiéramos tener una chocita arriba de la montaña y esa chocita no va a pasarle nada, porque la imagen que yo tuve de esa montaña que se perdía en las nubes, significa que si la casa está hasta arriba, iba a estar por encima de las nubes. Es decir, en esa cima de la montaña tú puedes ver todo hacia abajo. Los problemas, las situaciones, la lluvia, los ríos, los vientos, las tempestades, todo está sucediendo abajo. Pero acá arriba no pasa nada. No pasa nada. Porque tú estás puesto por encima de todos los problemas y situaciones del mundo. Eso es lo que el Señor me habló, me dijo, si tú estás plantado en mí, vas a estar por encima de cualquier situación que se te presente. Y sabes que cuando estaba meditando en esto, quise armar una prédica y no pude. Dije, no sé, pues ¿qué voy a hacer? Pues dame inteligencia, porque no puedo con tantas cosas que están en mi cabeza, no puedo. Entonces, cuando estaba meditando en esto de la casa, recordé también y vino a mi mente la fiesta del Sukkot. El Sukkot es la fiesta que tienen los judíos después del Yom Kippur, del Día del Perdón. Y el Sukkot no es otra cosa más que la conmemoración del tiempo que el pueblo de Israel pasó en el desierto cuando fue sacado de Egipto. Es decir, cuando fue liberado, cuando fue perdonado, cuando fue llevado a la libertad. Ellos no llegaron a ninguna ciudad construida porque no la tenían. Ellos en el camino tuvieron que vivir en chozas, digamos en enramadas. Esas enramadas en hebreo se llaman suca. Es una especie de cabañita que se hace con palmas, con hojas, con hierbas, y te sirve nada más pues para no estar durmiendo a la intemperie. Pero esa suca, así se llaman, tiene varias características. Los muros pueden ser de lo que tú quieras, pero el techo tiene que ser de ramas y de palmas. Y no puede estar totalmente cerrado, tiene que tener huecos. ¿Y sabes para qué son esos huecos? ¿Tienes idea para qué son? Para que cuando tú estés dentro de ella, pase lo que pase, y aunque te sientas muy seguro o inseguro, tú siempre puedes voltear al cielo, ver las estrellas y saber que tu seguridad viene de parte del Altísimo, del Señor. Ese techo así medio abierto les recuerda la nube que los acompañó todo el tiempo por el desierto, cubriéndolos. Pero ese techo también, si llueve, estás de acuerdo en que te vas a mojar, ¿verdad? Entonces, ¿yo puedo confiar totalmente en ese techo? No. Mi confianza está más allá de ese techo. Mi seguridad viene de más alto de ese techo. Y muchas veces tú y yo nos hemos conformado con tener nuestra seguridad en este nivel.
Ya construí una empresa, ya construí un trabajo, ya construí una profesión, ya construí una manera de mantenerme, de tener los recursos, y allí me quedo. Allí me quedo. Pero ¿sabes qué, mi hermano? El techo, si fuese físico como este, y de hecho tú sabes que tenemos algunos problemas que hay que arreglar aquí, el techo está bien hecho, está bien fabricado, pero ¿sabes qué? Cuando llueve, se nos mete el agua. Y es un techo de material. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo confiar en este material, aunque esté muy bien construida la finca. Porque si tú recuerdas, cuando el pueblo de Israel conquista Jericó, ¿cómo era Jericó? Eran unas murallas impresionantes, inexpugnables. Era una fortaleza que nadie podía penetrar. ¿Estaría bien construida? Claro que estaba bien construida. Por supuesto que estaba bien construida. ¿Pero qué le costó al Señor derribarla? Nada. Toda la seguridad del pueblo y ciudad de Jericó, que estaba puesta sobre sus murallas, en un segundo se cayó. En un segundo fue derribada por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque esa gente perdió la noción de dónde debía estar puesta su seguridad. Y a ti y a mí nos sucede esto constantemente. Estamos tan aferrados en mantener esa seguridad que se nos olvida que si Dios quiere, en un segundo se acaba todo. Y todo lo que construiste durante años se va abajo. ¿Por qué? Porque hemos perdido la noción de dónde debe estar puesta nuestra seguridad, dónde deben estar puestos nuestros ojos. Quizás yo me siento seguro aquí, pero siempre es necesario que yo voltee al cielo y reconozca que mi verdadera seguridad viene de lo alto. Mi verdadero bienestar, mi verdadero gozo, mi verdadera, vamos otra vez a decir seguridad, viene de lo alto, no viene de las cosas del mundo. Esa imagen de la montaña del pico de Orizaba que yo te hablo, me mostró que estar plantado sobre la roca es estar por encima de toda situación, de cualquier problema, cualquier cosa que se presente, estamos por encima de eso. No es que no esté sucediendo, pero a ti y a mí no nos toca, porque estamos cimentados, parados sobre la roca. La pregunta es, ¿dónde estoy parado yo el día de hoy? ¿En dónde he puesto mi seguridad? ¿Dónde la he plantado? ¿A qué le estoy dando el lugar que le corresponde a Dios? Y sabes una cosa, los techos pueden ser muy estables o muy inestables. ¿Recuerdas también que en el Evangelio de Marcos 2:4 nos habla de 4 amigos que llevan a un paralítico en una camilla? ¿Por dónde lo meten? Por el techo, ¿verdad? Yo me imagino que no era un techo como este, de ladrillo, ¿verdad? ¿De qué debe haber sido? Yo creo que de paja o de palmas o de quizás incluso de tejas, pero era algo muy endeble que ellos pudieron quitar y abrir para bajar al amigo por allí. Pero luego el Señor me estaba recordando, sigue leyendo. Y yo seguía leyendo y vi que el Señor lo sanó, le levantó, le dijo, toma tu lecho y vete. Órale, vámonos, afuera, ya estás sano. Pero en ningún momento dice que ellos se regresaron a reparar el techo. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque ese techo no era importante.
Ese techo no era importante, no era un límite. Y tú y yo ponemos límites cuando ponemos ese techo de nuestra seguridad aquí arriba de nosotros. Ponemos límites y decimos, aquí, en este cuartito, en este cubo, en esta área, en este ambiente, es donde yo me siento seguro. Y cuando yo estaba en el hospital, ¿sabes una cosa? Yo no me sentía seguro ahí dentro. No me sentía seguro porque yo decía, pues es que ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Si yo debería estar en la iglesia predicando. ¿Qué estoy haciendo acá? Pues también a mí me movió, no te creas que no. También a mí me hizo ver que esto no debería depender de mí. Y que si está dependiendo de mí, está mal puesta la seguridad de este lugar. Porque ¿sabes qué? Así como me tuve que ir a urgencias, mañana no amanezco. ¿Y qué va a pasar? No puede estar la continuidad de este lugar puesta sobre una persona, ni aún sobre mi persona, menos que de ninguno. La seguridad de este lugar tiene que estar puesta sobre Jesucristo. Él es el fundamento. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para declarar y manifestar que Jesús es ese fundamento nuestro? Yo te lo dije al principio, yo vi gente que estaba atendiéndonos a todos y era poca gente porque no había más. Pero esa gente, aún dentro de todas las críticas que tú puedas hacer del sistema hospitalario, esa gente estaba dando lo que tenía para servirnos a todos. Llegaban con unos sándwiches que era la comida, porque ahí no, en urgencias no hay comida, nada más te dan, pues para que no digas que estás sin comer. Bueno, yo sí me la pasé sin comer 2 días, porque yo estaba en ayunas, pero era medio sándwich con una rebanadita de jamón. Pero ahí también te das cuenta cómo hay diferentes tipos de pacientes. Había uno que desde que yo llegué estaba reclamando, diciendo, exigiendo, atiéndanme, yo pago mi seguro, yo hago esto, señorita, venga, muévale, quite la manguera. Las enfermeras, llegó un momento en que lo ignoraron porque pues no podían estar todas allí con él, ¿verdad? Pero había otros que cuando recibieron ese sandwichito, dijeron gracias a Dios que llegó algo de comer. La gente afuera esperando, porque no puedes estar dentro con el paciente. Con tanta gente adentro y con visitas, pues no se puede. Pero tú te das cuenta, o al menos yo me di cuenta, de cómo nosotros como cristianos a veces somos iguales. A veces somos iguales. Quisiéramos, o quizás pensamos a veces que nosotros necesitamos ser atendidos, ¿verdad? Pero no nos ponemos a pensar qué puedo o qué debo yo hacer para ser no el que recibe, sino el que da. Recuerda que la palabra dice que es más bienaventurado dar que recibir, porque el que recibe está en situación de necesidad, pero el que da está compartiendo y extendiendo y multiplicando lo que tiene. Y a veces no nos ponemos a pensar de qué lado quiero estar yo. ¿Quiero estar del lado que da o del lado que recibe? ¿De qué lado te gustaría a ti estar? Del que da. Porque si estás del lado de recibir, significa que estás en una situación, digamos, precaria o que tienes una gran necesidad. Pero si estás del lado del que da, entonces significa que has sido bendecido por Dios. Pero estamos, te repito, tan inmersos en nuestro mundo que a veces no vemos las cosas evidentes que tenemos enfrente. A veces no nos damos cuenta de la situación privilegiada, de lo bendecidos que somos de ser quienes somos, hijos de Dios.
redimidos por la sangre de Jesucristo. El ser redimidos por la sangre de Jesús nos separa del resto del mundo. Pero ¿cómo estamos actuando muchas veces? Como todos allá afuera lo hacen. Lo hacemos exactamente igual, pero yo me pongo mi etiqueta de cristiano. Y entonces ya soy diferente. Hago lo mismo, pero de otro modo. Entonces, ¿qué nos diferencia de los demás? Nada. Nada. Absolutamente nada. A veces nos comportamos igual que el mundo, escuchamos lo mismo que el mundo, hablamos lo mismo que el mundo, usamos la misma música del mundo, las mismas palabras del mundo, pero somos cristianos. Y sabes una cosa, el Señor no quiere poses religiosas, Él quiere corazones obedientes, quiere corazones dispuestos. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo está diciendo. Al que oyere estas palabras y no las haga, lo voy a comparar con el insensato. ¿Y sabes qué? Cuando yo leí la palabra insensato dije, ese soy yo. Ese soy yo. Porque después de la operación mi recuperación iba muy bien, pero yo fui insensato. Yo hice algo que no debía haber hecho. Puede sonar una tontería porque tú vas a decir, ¿por eso? Pues por eso. Y escuché la voz de advertencia, que es lo peor. Que me dijeron, no levantes ese garrafón. Pero su pastor insensato dijo, ¿cómo no lo voy a levantar? Es un garrafoncito. Si estos me los echo yo al hombro hasta 2, me agarraba. ¿Cómo no voy a levantar uno? Pues eso me llevó el sábado en la mañana a urgencias. Así que si tú crees que esto es para ti, bueno, sí es para ti, pero también es para mí. Es para todos, mi hermano. Es para todos. ¿Qué estamos haciendo? ¿En dónde estamos sembrando? ¿En dónde estamos construyendo? ¿Dónde estás poniendo tu seguridad? Y quiero que lo medites, a mí no me digas nada, porque si te está llegando duro esto, a mí me llegó duro también. Me tiene todo el fin de semana y estos días meditando en lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Porque no es posible que nosotros nos conformemos con una situación cuando sabemos que hay más. Y me refiero a todo, a todo. Bendiciones con las que tienes ya, ¿con eso lo haces? No, ¿verdad? Si hay más, ¿qué deberíamos estar haciendo? Ir por ellas. Situación, porque la que a todo el mundo nos encanta, situación económica. ¿Ya estás bien así? No, ¿verdad? ¿Quieres más? Situación familiar, ya mi familia está empezando, pero hay más todavía. Salud, te lo repito, yo estoy pasando por esto y sé que algunos también están pasando por situaciones de salud. Cuando empiezas a recuperar tu salud, tú no dices, ya estoy a gusto, aquí me quedo. No, ¿verdad? Tú dices, quiero la recuperación completa, voy por toda la recuperación. Y así como eso, es igual el proyecto del reino de Dios, el del reino de los cielos. Dios no se va a conformar con lo que tú y yo podemos aportar para el reino, porque Él sabe que hay más. Él sabe que allá afuera, aquí habemos pocas personas, allá afuera hay millones y millones de personas que no han escuchado de Jesucristo o que no lo han recibido en su corazón.
Bueno, no, esto mejor no lo digo. Mejor no lo digo porque no se trata de lo que hacen los demás, sino de lo que estoy haciendo yo. ¿A qué me lleva todo esto? Y espero que a ti también. Me lleva a pensar, y se lo comenté a mi esposa, en la parábola del sembrador, porque también una palabra que llegó a mis oídos es: quizás no estamos sembrando en la tierra correcta. Yo dije, no es eso. No es que no estemos sembrando en la tierra correcta, porque dice la palabra que el labrador, que es el Padre, salió a sembrar. Y dice que regó la semilla. Si el labrador es el Padre, la semilla es la palabra, ¿habrá semilla mala allí? No, ¿verdad que no? Toda la semilla es buena. Entonces, ¿dónde estuvo la diferencia? En dónde cayó esa semilla. Porque dice que una parte cayó en el camino y se la robaron. ¿Quiénes? Los pájaros. Se la comieron. Otra parte cayó entre piedras, comenzó a brotar, pero se secó porque no tenía raíz. Otra semilla cayó entre espinos y se ahogó con los espinos. Pero solamente una cuarta parte cayó en buena tierra. Pero dice que esa que cayó en buena tierra dio fruto al 10 y al 60 por uno. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer para que esa tierra fuese mayor o para que esas semillas tuvieran más éxito que la que están teniendo? La semilla es buena, definitivamente es buena, porque es palabra de Dios, esa no falla. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Trabajar más para multiplicar el área de la buena tierra. Porque si con lo que estoy haciendo no alcanza, ¿qué significa? Que tengo que hacer más. ¿Y qué significa tengo que hacer más? Significa no necesariamente, porque luego van a pensar, no, pues sí, el pastor lo que quiere es que más estemos metidos ahí en la iglesia. Pero no se trata de eso. No se trata de que estemos metidos aquí en la iglesia. Se trata de que allá afuera hagamos lo que no estamos haciendo. Y me refiero a todos, y me incluyo y me pongo en primer lugar, Les repito, yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué estoy aquí metido si debería estar el domingo en la iglesia predicando? Por eso, mijito, porque tu trabajo no nomás es estar el domingo metido allá predicando. Hay muchas cosas que tienes que hacer todavía afuera y por otro lado. No nada más te traje para que el domingo te subas y les hables bonito. Te puse para extender el reino. Pero ¿sabes qué, mi hermano? No me puso solamente a mí. La gran comisión, ¿a quién abarca? A todos. A todos. No hay ni uno solo que pueda decir, eso no es para mí. La gran comisión es para todos. Ir y hacer discípulos. ¿Qué dice? Y enseñarles a que guarden, ¿qué? Mis mandamientos. ¿Y qué más dice? Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también dice que tenemos que ir ¿a qué? A sanar enfermos, a orar por ellos, a echar fuera demonios. ¿Cuántos demonios has echado fuera? ¿Cuántos discípulos has hecho? ¿Cuántas veces has orado por las personas? ¿Sabes qué? Yo me di cuenta allí también en el hospital la necesidad tan grande que hay de que alguien llegue a compartir la palabra a esas personas. No lo hacemos. Y es recriminación para mí también, No estoy excluyéndome de esto. Al contrario, a mí me está moviendo. Y fíjense una cosa. Ayer
Estuve con una hermana en Cristo que viene de Estados Unidos y que es cliente mía. Y me dice, pastor, fíjese que antes de venirnos fui a un lugar y vi esta libreta, me regaló una libreta, me dice, vi esta libreta y me gustó para usted. Y traía un moñito así, una cinta que decía, en inglés decía fe. Dije, muchas gracias, para anotar mis prédicas. No, pero así fue tajante lo que me dijo, no. Me quedé yo, no, para que tome notas de lo que tiene que hacer. Le dije, ay Señor, más directo no, ¿verdad? Porque, ¿qué me está diciendo el Señor a través de la hermana? Esta libreta que usas para las prédicas está bien, pero esta otra no es para las prédicas, es para lo que yo te voy a estar diciendo que tienes que hacer. Y aunque no me creas, bueno, y no la traigo ahorita, pero aunque no me creas, ya empecé a anotar allí. Porque entendí que esa libreta no tiene nada que ver con lo que hacemos con esta para predicar. Esta otra libreta tiene otra finalidad, otro objetivo. Y eso, mi hermano, eso es el ministerio que tú y yo tenemos que llevar a cabo en este lugar. Porque ¿sabes qué? Yo siempre lo he dicho y lo sostengo, y yo sé que así es, de que si una sola persona viene aquí y una sola persona se convierte y una sola persona termina sirviendo al Señor, yo habré cumplido mi propósito en este lugar. Pero ¿sabes qué? Dios es Dios de multitudes. Dios es Dios de multiplicación, de suma. No es Dios de resta ni de división. No somos los cristianos de aquí y los cristianos de la iglesia que está a 5 cuadras, ni la que está para este lado, ni la que está hacia allá. Somos un solo cuerpo y tenemos que multiplicarnos como se multiplican las células. ¿Y sabes a qué nos tiene que llevar todo esto? A que tú y yo entendamos que no hemos sido traídos para ser espectadores, hemos sido traídos para ser actores, para que de nosotros salgan las acciones que van a hacer que el reino de los cielos sea establecido en la tierra. Pero para eso, regresando al principio, tenemos que estar plantados y cimentados sobre la roca. Olvídate de este lugar como punto de reunión nada más. Olvídate de la palabra que vienes a escuchar del pastor. Olvídate de si la prédica estuvo muy padre o si estuvo ahí más o menos o el pastor tiró muy duro. En lo que tienes que centrarte es en que lo que sale de mi boca, espero, inspirado por el Espíritu Santo, entre en tu corazón y en verdad te convenza de que es necesario que nos involucremos todos en la obra del Señor, que estemos plantados sobre Él. Y también cuando estaba meditando en todo esto, el Señor me dijo, ¿sí te acuerdas de dónde salió el nombre de la iglesia? Sí se los he platicado, ¿verdad? ¿O no? Sí se los he platicado, pero ya no se acuerdan. Salmo 31, versículos del 1 al 3. Porque luego me preguntan, ¿y por qué le pusiste así a la iglesia? No, yo no se lo puse. El Señor me lo puso. Salmos 31, 31, versículos del 1 al 3. ¿Ya lo tenemos?
Vamos a leerlo. Dice, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Estos versículos, cuando el Señor nos mandó para estas tierras, nos los dio, y de aquí surgió el nombre de esta iglesia, Jesús Roca Fuerte. Pero fíjate bien lo que dice, o sea, no quiero que nada más lo leas, quiero que lo medites. Dice, oh Jehová, en ti he confiado. ¿Qué hablábamos de los techos de las sucas, de las cabañas? Tenemos que entender que nuestra confianza está en Él, no aquí, sino allá. Señor Jehová, en ti he confiado, no sea yo confundido jamás. Y esta declaración está tremenda, porque si algo padecemos tú y yo como personas, es confusión. A veces no sabemos qué hacer, a veces dudamos, a veces escogemos mal, a veces tomamos malas decisiones. ¿Por qué? Porque nos confundimos. Pero ¿quién nos confunde? El mundo. El enemigo mete pensamientos en nosotros y nos confunde. Y es cuando yo me equivoco y hago lo que no debo hacer. Mi espíritu sabía que no debía cargar ese garrafón, pero mi mente dijo, no, tú sí puedes, si siempre lo haces. El espíritu me advirtió por medio de la voz de mi esposa, no lo hagas, pero lo hice. Eso se llama confusión. Cuando tienes que tomar una decisión, pero tomas la equivocada. ¿Por qué? Porque no escuchas la voz del Espíritu Santo. Y el salmista está diciendo aquí, el salmista es David, dice, no sea yo confundido, Señor. No permitas que yo sea confundido. Líbrame en tu justicia. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Señor, necesito ayuda, necesito que me dirijas. Inclina tu oído y sácame de esta situación. Sácame de aquí, en esto que me está perjudicando, en esto que me está deteniendo, en esto que me está frenando. Sácame, Señor, de esta situación. Sé tú mi roca fuerte. Sé tú mi cimiento. Sé tú mi base. Sé tú donde yo esté parado. ¿Para qué? Para que vengan las tormentas, vengan las aguas, los vientos, y mi cabaña, mi casa, no sea destruida ni arrastrada. ¿Te das cuenta todo lo que dice aquí? Dice, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Es decir, quiero estar plantado en ti y que tú seas mi fuerza para que yo me salve, para que yo no me equivoque, para que deje de ser quien soy, porque tú eres mi roca y mi castillo. En Jesús hay plenitud. Él es nuestro fundamento y es nuestra fortaleza. Él es nuestra base y Él es nuestro gozo. Dice, para terminar estos versículos que leímos, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. ¿Lo va a hacer Jesús porque somos muy buenas personas? No, lo va a hacer porque por su nombre, porque Dios mismo dijo, porque he jurado por mí, porque no hay nada más por qué jurar. Pero por cuanto Dios
jura por sí mismo, Él siempre cumple. Por eso dice, por tu nombre me guiarás. Solamente porque a Él le place. Porque Él lo prometió, porque Él lo dijo. Y nos va a encaminar ¿a dónde? A ese camino o a ese campo donde tú y yo tenemos que regar la semilla de la palabra. Entonces, ¿qué estamos esperando? Yo espero que no estuvieras esperando que yo te lo dijera. Eso espero. Porque cuando a mí el Señor me estuvo hablando, yo dije, Señor, perdóname. Porque a veces estamos tan enfrascados queriendo resolver y queriendo hacer cosas que ni siquiera nos corresponden a nosotros. Yo lo he pensado, y lastimosamente te lo digo, he pensado muchas veces salir y ganar mucha gente acá afuera, pero no lo hemos hecho. Pero además no hemos entendido que no se trata de que tú y yo salgamos allá, sino que seamos sensibles a la instrucción del Espíritu Santo. Y si esa instrucción te dice, toma la Biblia y ponte a leer, ¿qué debería yo hacer? Leer. Cuando yo comencé a conocer del Señor, sí les he platicado que yo tenía que tomar un camión para ir a trabajar y había dos opciones. Uno, pasaba en la esquina y como en media hora estaba yo en el trabajo. Y otro, tenía que caminar como 6 cuadras para tomarlo y tardaba como hora y media en llegar al mismo punto del trabajo. ¿Tú cuál hubieras tomado? El rápido, ¿verdad? Pues ¿qué crees? Yo tomaba el otro. Yo tomaba el que duraba hora y media. Me levantaba más temprano, pero hora y media iba yo leyendo mi Biblia. Todos los días. Me implicaba levantarme hora y media más temprano, pero era el tiempo que yo tenía para poder estudiar la Biblia. Y a veces andamos tan aprisa porque nos cuesta mucho trabajo anticiparnos, nos cuesta mucho trabajo abrir ese espacio de tiempo, pero sobre todo nos cuesta trabajo respetar el tiempo que yo dije que le iba a dedicar al Señor. Yo no te digo que hagas lo mismo, te estoy diciendo lo que yo hacía. Pero ¿sabes una cosa? Cuando yo empecé a hacer esto, cada vez era más y más y más lo que iba recibiendo, y yo me convertí, también te lo he dicho, me convertí en la garrapata espiritual de mi pastor. Yo leía en la mañana y ya empezaba a hacer mis notas, y en la tarde iba a la iglesia a buscarlo para preguntarle qué significaba lo que yo había leído acá. Al principio me decían, ¿lo vas a enfadar? No se enfadó, siempre me contestó, siempre me respondió mis dudas. Pero lo más importante de todo esto es que no solamente no se enfadó, sino que Dios me permitió crecer en la palabra. Ayer escuchábamos de alguien que decía, es que yo quiero, tú tocas muy bonito el piano, ora por mí para que todo lo que tú sabes tocar pase a mí. Y le dijo, espérate mi hermano, por favor, así no funciona esto. Si quieres aprender a tocar el piano, consíguete un maestro, dedícale tiempo. Si no, no se va a poder así por ósmosis, como que porque yo oro por ti y ahora ya tocas el piano, así no funciona. Tú quieres aprender la palabra de Dios, quieres entenderla, la única manera es estudiándola. No hay otra. No te va a llegar la revelación que te convierta en un teólogo así de la noche a la mañana. Eso no funciona así, no sucede así. Necesitas invertirle tiempo. Pero así como íbamos a la escuela
Así tenemos que ser constantes, disciplinados. Ay, también así dijo ayer la persona, ¿verdad? Dijo, cuando le dije, te voy a dar la palabra clave para que todo te salga bien, y le dijo, disciplina. ¡Bah! Haz de cuenta que había echado fuera el demonio. Qué palabra tan tremenda y tan dura, ¿eh? Disciplina. Pero sin disciplina no hay crecimiento. Entonces, mi hermano, vas a decir, el pastor estuvo encerrado todo el fin de semana y nomás vino a regañarnos. No, no vine a eso. Yo vine a traerte la palabra que primero me habló Dios a mí, que primero me sacudió a mí y que dije yo, ¿qué estoy haciendo? Pero no quedó ahí. También pregunté, ¿qué tengo que hacer? ¿Y sabes qué? Algo, todavía lo estoy, ya empecé a hacer mis notas en esa libreta, pero el Señor me está poniendo varias cosas que tenemos que hacer. Espero en poco tiempo decirte cuál es el plan y que lo que más espero de todo corazón es que digas, yo quiero, yo le entro. No tengo ni tiempo ni dinero, pero le entro. Y más que dinero, se trata de tiempo dedicado al Señor. Ahora sí que, como dice la canción, con dinero o sin dinero, no voy a hacer lo que quiero, voy a hacer lo que Dios quiere. Amén. Entonces, mi hermano, la invitación es para que te involucres, para que busques realmente del Señor y para que te des cuenta dónde estás parado, en dónde estás poniendo tu confianza. Y el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si estás buscando en otro camino, permíteme decirte que estás equivocado, que existe un solo camino, no hay más, y ese camino se llama Jesucristo. Jesucristo, nuestra roca fuerte. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a terminar, como siempre, cantándole al Señor. Y como siempre te lo he dicho,